no, empiezo por los agradecimientos, sigo por las disculpas. Como me dedico al sufrimiento humano, me disculpo que después de 3 horas de estar escuchando oradores me tengan que escuchar a mí. Con respecto a eso, estoy acostumbrado porque en todo libro de medicina el último capítulo es el de psiquiatría, en todo libro de psiquiatría el último capítulo es el de desastres, y en todo libro de desastres el último capítulo es el de los factores humanos en tema de desastres. Así que con respecto a eso estoy un poco acostumbrado. Les quería... Bueno, les quería más o menos, si me da el tiempo, hablar de estas temáticas, que es sobre el tema de lo disruptivo, la víctima y el damnificado, los factores humanos en desastres, las paradojas y los mitos en desastres, la intervención, lo disruptivo en lo incierto, la incertidumbre en lo social y la incertidumbre en la salud, y si nos da el tiempo un poco hablar de los conceptos de agresión y violencia y las diferencias entre la guerra y el terrorismo, solamente para tener una idea al respecto, ¿sí? Bueno, la decana ya me presentó con respecto a mi formación. Yo vengo de ser maestro de escuela y desde ahí licenciado en Ciencias de la Educación, Psicología, Medicina, Psiquiatría, doctor en Psicología, Psicoanálisis y especialista en libros, ¿sí? Todo esto en búsqueda siempre, porque yo digo que todavía sigo investigando y es eso lo que hacemos en el doctorado desde hace 10 años, ¿sí? Desde el punto de vista, soy el miembro de honor de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, justamente por el tema del concepto de lo disruptivo, profesor de honor de la Universidad de Barcelona, profesor de honor también de la Kennedy, miembro de honor de FAPEDEC y presidente de honor de Desastres y premio CONEX en el 2016 por todo el tema que venimos desarrollando en la facultad, ¿sí? No me importa los cargos actuales y después le paso esto rápido. Lo que les voy a contar un poco tiene que ver con lo que dijo la decana, que son experiencias personales, o sea, nada de lo que yo relato, ni de los conceptos, si son cosas que las leí en los libros, sino que primero las viví en forma personal, trabajé sobre ellas y después lo desarrollamos en la investigación, ¿sí? Yo viví 30 años en Israel, estuve en 5 guerras en el campo de batalla, a pesar que soy un pacifista empedernido, pero fui uno de los 11 personas que fundamos la División de Salud Mental del Ejército de Israel. Más o menos hace que estoy en esto poquito tiempo, hace 50 años que me dedico a este tema, y para mí, cuando lo encontré al profesor Bardi, saber que acá en Argentina también había gente que se dedicaba a esto, me pareció a mí algo muy importante. Llegué acá a la Argentina y desde entonces participé con los veteranos de Malvinas, en la explosión de la AMIA, de cada una de estas temáticas, en las inundaciones, Cromañón, les hablo de trabajo no de 1 o 2 días, sino Cromañón 2 años, en la mina de Río Turbio durante 6 o 8 meses estuvimos trabajando ahí con un equipo especializado, y todo esto, ninguno de estos trabajos son trabajos rentados, que quede claro, esto es un trabajo, mi actividad profesional es el trabajo mío en el consultorio, ¿sí? Fui asesor del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero del único proyecto que puedo enorgullecerme, y tiene que ver con lo que anteriormente de casualidad dijo alguien de Chipolletti, es el proyecto que trabajé en Neuquén, en la cooperativa obrera. Es decir, en el trabajo, no sé si ustedes saben, se derrumbó el techo de una de las supermercados donde falleció gente ahí, y la cooperativa obrera me convocó para trabajar junto con ellos, y trabajamos durante 2 años en una entidad privada preservando la salud psíquica de las personas, y voy a preguntar un poco al respecto. En España, con el profesor Collazo, también de esta casa,
preparamos a los equipos de salud mental del ejército español junto con los ciudadanos, y ahí los españoles nos decían: doctor, acá la gente se muere de colesterol por el jamón que come, pero no de todo este tipo de cosas. A los 3 meses que preparamos el equipo fue el desastre de Atocha, y ahí se puso los equipos a trabajar. En Paraguay, en los Estados Unidos, en las Torres Gemelas, fuimos convocados por el gobierno de Estados Unidos, y yo fui el responsable de la parte de salud mental del tsunami asiático, coordinando la actividad de los profesionales que trabajaron ahí. Les digo esto para que tomemos en cuenta el espectro y la diversidad que hay con respecto a los distintos escenarios que nos tenemos que enfrentar en el tema de los desastres. Cuando yo trabajé en el campo de batalla, etcétera, la gente solía decir: esto es un trauma, las personas están traumatizadas por lo que pasaba, y yo no podía entender por qué era eso. Cuando llegué a la Argentina, de casualidad, yo estaba trabajando con el profesor Favaloro, había venido por un año, justo fue hace 12 años, No, 24, 25 años van a ser, año va a ser 25 años. 25 años que ya estoy en Argentina, de casualidad, y vine por un año, pero fue justo la bomba de la AMIA. Yo veía a los psicólogos, me convocaron, estaba acá de paso, y veía a los psicólogos repartiendo tarjetitas, y yo decía: ¿para qué reparten? Dicen: y para tratar a la gente que sufrió esto. Y digo: ¿y quién dijo que toda esta gente necesita tratamiento? ¿Sí? O sea, ¿por qué tratamiento psíquico a los padres que están llorando, etcétera, etcétera? Y es ahí donde yo escribí, después de haber escrito otros artículos sobre eso, la diferencia entre asistencia y tratamiento. Y a mí me parece que los profesionales de la salud mental no siempre saben diferenciar entre lo que es asistir con una visión psicológica a quien necesita en ese momento asistencia, y quien necesita un tratamiento psicológico por lo que ha pasado. Y son dos conceptos diferentes. Como el concepto de lo traumático me molestaba que toda la gente que haya participado en este tipo de eventos, fue donde yo propuse el concepto que es lo disruptivo, que es el impacto de lo fáctico, o sea, algo que está pasando afuera, de qué manera impacta en el psiquismo de la gente, donde hubieron muchos profesionales que hablaron que tenía algo anterior que le pasaba, etcétera, etcétera. Y es ahí que propuse el concepto de lo disruptivo, y lo disruptivo que es la única universidad en Iberoamérica que da un título de doctor de psicología, en este caso, es por la decana, que propuso que este concepto sea analizado, estudiado, y tenemos ya varias tesis doctorales que investigaron este concepto de lo disruptivo, que habla cuáles son las características que le sucede a una persona después de recibir un impacto fáctico de lo que pasa alrededor. O sea, un impacto puede ser una guerra, un accidente, la muerte de un ser querido, y un impacto también puede ser la separación digamos, de una pareja. Algunos se ponen muy contentos, otros la sufren, etcétera, etcétera, pero siempre es un impacto psíquico, y ese impacto psíquico nosotros lo llamamos de lo disruptivo. ¿Sí? Los desastres, a diferencia de lo que se pensaba, que gente que necesitaba tratamiento, es una situación anormal que le sucede a las personas normales. Y el asunto es cómo se enfrenta esa dicotomía entre lo que es anormal de alrededor con las personas que lo tienen que transitar. ¿Sí? Y la especial manera de crear enfermos mentales es el de victimizar. ¿Sí? Y se victimiza a través, en base a mi concepción, de un concepto muy peligroso, que es el concepto, esto ustedes como ven son las Torres Gemelas. Los americanos llaman a esto que es lo traumático, o sea, el trauma en las Torres Gemelas, y ahí desarrollaron los americanos, de los cuales yo también estuve en una de esas comisiones, el concepto del estrés postraumático. ¿Sí? El estrés postraumático es el sello que recibe toda persona que necesita una atención, ¿sí? Porque ha pasado o ha sufrido algún evento que yo llamo un impacto disruptivo. Esto no es, yo digo que esto es una manera de crear enfermos psiquiátricos,
porque después que alguien recibió el sello de estrés postraumático, de ahí no se mueve más. ¿Sí? Ahí entra en lo que se llama la categoría de la víctima. La víctima, ¿sí?, es, desde el punto de vista conceptual, histórico, etc., es en la historia se tomaba un corderito, uno era el cordero bueno y el otro era el cordero malo, se lo victimizaba, pero eso era para que haya memoria social. La víctima es quien representa la memoria social. Las víctimas de Cromañón, ¿sí?, son los que quedaron, no murieron, digamos así, pero no se pueden mover de ese lugar. O sea, tienen que seguir, no sé si recuerdan a Bloomberg, Bloomberg vestido siempre de negro, con la carterita. Nadie se puede imaginar a Bloomberg bailando en un casamiento en Carnaval Carioca. Él tiene que quedarse vestido de negro porque él tiene que seguir representando la memoria de lo que pasó. O sea, el hecho de entrar en el lugar de la víctima es quedarse anquilosado en esa situación, y nosotros proponemos permanentemente a los profesionales de la salud mental que nosotros tratamos a damnificados. Y no es un tema de palabras, sino es un tema de conceptos. O sea, de qué manera ayudamos a la persona que se corra de ese lugar, que tenga que seguir representando a lo social. No sé si ustedes saben, yo trabajé con el tema del Cromañón durante 4 años. ¿Saben cuántas organizaciones de víctimas de Cromañón hay? Hay 5 organizaciones diferentes. ¿Pero por qué son 5? Porque hay diferencias políticas entre unos y otros. Entonces, esas personas, si bien tienen el sufrimiento de los hijos y representan hijos, hermanos, etcétera, etcétera, la víctima es la persona que falleció, porque lo que quedó de ella es la memoria. Cuando quien lleva la memoria es una persona viva, de ahí no se va a mover. Nuestra función desde el punto de vista psíquico es correrla para que vuelva a recibir su subjetividad. ¿Y quiénes son los que victimizan y crean enfermedades mentales? Lástima que ya los del perfil se habrán ido todos: los periodistas, 1, los abogados, 2, los psiquiatras y psicólogos mal formados, 3. Son los 3 que crean las víctimas. O sea, la persona que vino cuando fue lo de la AMIA, vino con un diario, le dijo: ven, me mostró la foto de él, este soy yo. Ahora anda a atender psíquicamente a uno que está ahí en el diario, no se va a mover más de ahí, porque si se llega a mover de ahí va a perder todo el dolor que él tiene. Entonces, el asunto es que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Yo no conozco ningún curso que se da en periodismo sobre cómo se tratan los problemas de salud mental desde el periodismo en situaciones de desastre. Y para mí me parece esto de suma importancia. Quiero decir que lo que pasa acá es que este jovencito que lo ven acá dijo: yo estaba bien hasta que vino el mundo externo y me hizo daño. Y si el mundo externo me hizo daño, que el mundo externo pague por el daño que se me hizo. Y es ahí donde este Juancito va a pedir indemnizaciones por todo lo que se hizo, y es ahí donde se van a apurar a darle esas indemnizaciones para calmarlo de lo que le está sucediendo y no tratarlo. Y yo les voy a contar la experiencia de Eugen, que a lo mejor puede ser significativa. No tengo mucho tiempo para desarrollar muchos conceptos, pero uno de los conceptos que desarrollamos también, sobre eso también una doctoranda nuestra hizo su doctorado, es el concepto de inmunidad psíquica. Inmunidad psíquica significa cómo preparás a la población. Nosotros hablamos de la población de riesgo para que desarrolle sus capacidades psíquicas para enfrentar cualquier tipo de adversidades. Para eso, en principio, postulábamos 3 conceptos. Una es reconocer las características del factor amenazante. 2 es conocer cuál es su propia reacción. Y 3 es tomar medidas para que eso no suceda. No sé si ustedes alguna vez vieron los simulacros de los bomberos con los chicos en los colegios. Los chicos es una aventura, van, corren, se ríen, todo, pero ninguno se sienta con ellos a decir qué les pasó, qué sintieron, cómo vivieron eso, etcétera, etcétera. Es decir, que desarrollar inmunidad psíquica significa tomar en cuenta, a mi manera de ver, estos 3 factores.
¿por qué nos tenemos que ocupar de los desastres y las catástrofes? Porque la humanidad fluctúa entre estos tres, que es la estabilidad, la pseudoestabilidad, digamos así, la crisis y los desastres y las catástrofes. En cada una de ellas es hay un continuo que tenemos que entender que se trabaja. Yo, por ejemplo, no creo que tenga que haber especialistas de salud mental que se dediquen única y exclusivamente a los desastres. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene que trabajar en su profesión, pero tiene que estar suficientemente preparado para tener conceptos y poder trabajar en este tipo de situaciones, ¿sí? Los desastres pueden ser de diferentes características, tanto las guerras, las migraciones, los desastres, incendios, inundaciones, etc. ¿Sí? Pero para que tengan una idea cuán importante es el tema de la salud mental, en San Juan hubieron 9 terremotos en la ciudad de San Juan. No hay todavía ningún equipo de salud mental formado para atender en San Juan a modo de ejemplo, ¿sí? Y lo mismo desde lo que sucedió acá, los diferentes tipos de situaciones en Argentina, que es el accidente aéreo, la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas, cuando yo trabajé con los veteranos de las Malvinas, decía, doctor, ¿por qué todos piensan que nosotros tuvimos un trauma psíquico y no entienden qué es lo que nos pasó? Y el tema es si lo más terrible de ellos fue la guerra que estuvieron o fue cuando volvieron acá la reacción de la sociedad ante ellos. ¿Quién se relacionó a eso? Entonces, desde el punto de vista de eso, lo importante es tener una amplitud de conceptos que nos puedan hacer entender la especificidad de cada situación. El atentado de la Embajada de Israel, solo para dar algunos ejemplos de la Argentina nada más, ¿sí? La discoteca Argelis, el atentado a la AMIA, Lapa, el derrumbe de la mina de Río Turbio, acá tiene el equipo nuestro, que fue para allá. No sé si me queda tiempo para contar la anécdota del Río Turbio, ¿sí? Para que entendamos que el problema de intervenir los equipos de salud mental en esto es que acá los que toman las decisiones son políticos. O sea, vos no podés en este tipo de situaciones intervenir o hacer algo si no te convoca o el ministerio, o el gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera. Y eso depende todo de situaciones políticas. Cuando me llevaron en helicóptero al Río Tercero, que fue las explosiones militares, Corach me dijo que vaya con él, me llevó ahí, claro, y ahí me preguntaron, quería entrar a las escuelas para ver a los chicos, yo había llegado de Israel, recién había llegado de Israel, quería ir a trabajar. Me dijeron, usted no puede entrar a la escuela porque los que nos trajeron ustedes son peronistas y nosotros acá la educación es de los radicales. Y no me dejaron entrar a las escuelas a ver a los chicos. O sea, la cosa, yo no entendía de lo que me estaban hablando, hasta que poco a poco me fui aclimatando a la situación que en los desastres también tiene que ver la política, como pasó en Río Turbio, que cuando me convocaron, vinieron los mineros a mi casa, por favor, doctor, venga, yo qué sé, yo le dije, con mucho gusto, yo voy con la condición que Kirchner me llame por teléfono y me diga que vaya. Me miró con cara de loco, y yo, si me llama él, yo voy. El lugar era de Kirchner, era de Río Turbio, etcétera, etcétera. No, yo nunca tengo que ver con política, ni me meto en política, y a los 2 días, Tic Parrilli, doctor, por favor, venga, pusieron un helicóptero a nuestra disposición, etcétera, etcétera. Es decir, la entidad política no está atrás de la participación, no hay manera de poder intervenir en este tipo de situaciones, ¿sí? Por eso es muy importante tomarlo en cuenta, y acá tienen el ejemplo del equipo que está trabajando ahí. Lo mismo en las inundaciones de Santa Fe, participamos, Cromañón. Les doy el ejemplo de las diferentes actividades que nosotros estuvimos y de dónde sacamos las. Y hoy en día una de las temáticas que tenemos que empezar a abordar en forma seria nosotros en Argentina es el tema de las migraciones. Hasta ahora no lo vivimos como invasión, pero sí cada vez el número es más grande. Por ahora es una migración bastante ¿cómo se dice?
silenciosa, pero ya de la Embajada del Líbano me transmitieron la cantidad de migrantes que vamos a recibir en estos 2 últimos años del Líbano a diferentes provincias de la Argentina, lo que nos dice de que tenemos que estar preparados también para estos movimientos migratorios, ¿sí? Bueno, acá no tengo mucho tiempo para explicarles las diferencias que hay entre las guerras, las migraciones, etc. Quiero pasar esto rápido. Y el asunto que sí les quiero mostrar es las paradojas de la intervención en desastre. La relación entre los heridos físicos, ¿sí?, comparados a los que sufren impactos psicosociales, es por cada herido físico hay 200 a 400 personas que sufren impactos psicosociales. Así como lo escuchan. De uno es de 200 a 400. Les puedo decir, porque está los que sufren el impacto psíquico, los familiares de aquellos que sufrieron el impacto, que estuvieron heridos, los que asistieron, y después les voy a dar el ejemplo para que no vean que esto está escrito solo en los libros, sino un ejemplo vivo de qué pasa con los que asisten a las personas en estas situaciones, que si las estadísticas hablan de esto. Pero la relación que hay entre los profesionales de la salud mental con respecto a los que atienden físicamente es de 1 entre 50 a 100, o sea, entre 50 y 100 profesionales que tienen que atender a las personas que sufrieron heridas físicas, comparados a un psicólogo que por lo general es alguien que recién está empezando su carrera en esta y no tiene suficiente formación. El tema de si siempre son previsibles o imprevisibles los desastres, acá hay un concepto que ustedes lo trajeron, me encantó ser el último también porque hay muchos conceptos que escuché, que digo, mirá qué lindo si pudiésemos dialogar un poquito más al respecto, que es de qué manera nosotros podemos trabajar ante lo que podemos prevenir. O sea, que es, nosotros en la UNESCO desarrollamos lo que se llama la intervención en base no al principio de prevención, sino en base al principio precautorio. La diferencia entre la prevención es que la prevención es poder prepararte ante lo que sabés que puede pasar. El principio precautorio es prepararte ante lo que no sabés que puede pasar. Suiza, por ejemplo, hace 10 años están trabajando qué pasaría si el calentamiento humano descongela los hielos de las montañas, ¿sí? En horas Suiza desaparece si se empiezan a descongelar los hielos de la montaña. Pero ya hace 10 años, pero nadie sabe si se va a descongelar, si se va a descongelar o no. Pero ellos, eso es el trabajo de lo que entendemos nosotros del principio precautorio, ¿sí? La esencia del desastre, por lo general, es la falta de capacidad humana de enfrentar con lo que ha sucedido, ¿sí? La falta de capacidad de las organizaciones, la falta de capacidad del entorno y la falta de capacidad profesional para lo que pasa. Y acá, una cosa muy argentina, pues, como ven por mi acento, yo soy argentino, educado acá, hice el servicio militar también acá en Argentina, maestro acá de la escuela argentina, pero me encontré con algo que son dos cosas que siempre lo digo, y como yo soy el último, me tomo el derecho de decir algunas anécdotas que son importantes. Una es que yo siempre escuchaba que alguien tiene que hacer algo en algún momento. Yo siempre me pregunto, ¿quién es ese alguien que tiene que hacer algo en algún momento? Pero siempre se dice, alguien tiene que hacer algo. Y la otra cosa que aprendí, que es cuando me llamaron en el hospital de clínicas para trabajar con los damnificados, etcétera, etcétera, me dijeron, profesor, usted va a tener equipo, yo recién había llegado, y le dije, dígame, ¿cuál es la remuneración? No, acá nosotros, la mayoría de nosotros trabaja gratis. Digo, ¿cómo trabaja gratis? En el hospital la gente trabaja gratis. Entonces digo, ¿cómo puede ser eso? Entonces,
yo no podía entenderlo. Entonces le digo, ¿pero por qué trabaja la gente grande? No, porque acá se trabaja por otra cosa. Entonces ahí tenía que entender que siempre tenía que haber otra cosa en lo que tenías que hacer en el momento del trabajo en el hospital. Y ahí empecé a entender un poco sobre la dinámica de la perversión y la corrupción. Freud, como yo vengo de esa línea, habló de que hay que transformar los obstáculos en instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que de los desastres no solamente tenemos que asistirlos, sino que también que tenemos que aprender aprendizajes de vida de cómo debemos enfrentar ante esas situaciones. Por lo general me dicen cuáles son los protocolos que propongo yo de intervención en desastres desde el punto de vista de la salud mental. Y como les dije, la variedad es tan grande que cualquier protocolo no tiene sentido. O sea, lo que hay que formar a la gente son en principios básicos, que es lo que en la literatura, en esta temática, se llama la 10W de Dakar, que está escrito en inglés, que es el por qué. Algunos de ustedes me dije, mira, este más o menos dijo lo mismo, creo que tú lo has traído, el por qué, el qué, el quién, de quién, a quién debo atender, cuándo lo debo hacer, dónde lo debo hacer, la forma, y ver, o sea, la plasticidad que hay que tener para poder enfrentar este tipo de situaciones. La intervención tiene que ser inmediata, que es en el momento del evento en sí. Después tenemos la aguda, que son de 6 a 1 año. Después la intervención sostenida, que es hasta los 3 años. Los impactos de la salud mental, por lo general, aparecen en forma más aguda después de los 6 meses y empieza a cronificarse después del año. Quiere decir que por lo general las intervenciones que yo propongo es entre 6 meses y 1 año como mínimo. Y desde ya que en este tipo de actividades solamente se puede trabajar si hay un equipo. Y el asunto es quién asiste a las personas damnificadas. Y eso es en base a las condiciones que tenemos. Por ejemplo, en Río Turbio había una psicóloga en la capital de Río Gallegos, una psicóloga de Río Gallegos que venía una vez cada semana o cada 2 semanas hasta Río Turbio. ¿Sí? Lo que quería decir que ahí teníamos que trabajar con los curas, con los sacerdotes que estaban en el lugar, con los maestros, con los dirigentes sociales, y ellos son los que tenían que dar la asistencia a esas personas. ¿Sí? Y a quién se asiste son a los damnificados, como dije, a los que tienen las reacciones silenciosas o tardías, y no solamente a las parejas de los damnificados, a los hijos y familiares. Y el tema de los socorristas acá es un tema muy importante. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Cuando estuve, este es el desastre en la cooperativa obrera de Neuquén. ¿Sí? Ahí yo, aparte de asistir a la gente, trabajé con los psicólogos del lugar, con los maestros, y convoqué a la gente de, ¿cómo se llama?, del servicio de defensa civil y a los que asisten desde el punto de vista del gobierno. Preparé una conferencia más o menos así como la que trato de hacer con ustedes, que lo preparé en forma seria. Le tengo que agradecer a Lucila que me ayudó a prepararla. Y de repente, cuando convoqué a estas personas para formarlas por las dudas, antes, de repente yo veo que entra una fila de jovencitos, ustedes son jovencitos que son estos que están sentados acá, todos vestidos de negro y con corbata, me saludaban, bueno señor, estaban todos parados, y dije, estos son del ejército. Se sentaron todos, pero muchachitos muy jóvenes. Le digo, ¿y ustedes quiénes son? Y nosotros somos aspirantes de policías de la policía de Neuquén, que estamos en el 2.º mes de entrenamiento. Dije, esto no
mandaron a los perejiles. ¿Qué le voy a contar sobre todo esto que yo tenía preparado? Estaba muy enojado. Me dije, di la conferencia así más rápido de lo que grababa en 20 minutos, la di, y de repente uno levantó la mano y me dice, doctor, si alguien está en un tipo así de situaciones, ¿le puede impactar a él? Yo lo miro y le digo, mira, si vos ves un accidente, ves que alguien sufrió algo, seguro que te puede impactar. Le digo, ¿vos alguna vez estuviste en una situación así? Dice, sí. Dice, nosotros somos los que levantamos los cadáveres de las personas del desastre. Dice, y uno se levanta y dice, yo doctor no puedo, en ese día no puedo dormir. El otro dice, yo huelo los olores todavía hasta el día de hoy. Y digo, ¿y nadie los preparó para lo que iban a ir? No, estábamos en tiro, nos dijeron, larguen todo, vayan a sacar a la gente, volvimos, y digo, ¿y nadie habló con ustedes después? No, nadie. Pedí hablar con el jefe de ellos. Nunca me contestó el teléfono ni habló. Esto son la gente que no está suficientemente preparada, que pueden ser los bomberos, los policías, que no están en toda esa parte de lo que les puede pasar a ellos mismos al asistir en este tipo de situaciones. Y créanme que a veces son más los damnificados de los que ayudan de los que sufren este tipo de situaciones, ¿sí? Y hoy en día tenemos acá el problema de lo que ustedes también trajeron, que me parece muy importante, que es el impacto del encierro, ¿sí? Antiguamente se pensaba que uno de los problemas que había en la sociedad era el problema del estrés. Todo el mundo en los años 60 trabajaba el estrés, y hoy en día nosotros estamos investigando que uno de los problemas de la salud física y mental es el tema de la incertidumbre. Y de qué manera la incertidumbre impacta en el psiquismo humano, ¿sí? Nosotros durante todo el tiempo, desde la historia, creamos instituciones, creamos lugares, creamos entornos para darnos la sensación de una cierta estabilidad, ¿sí?, en el entorno en que vivimos, ¿sí? La búsqueda de los dioses, la búsqueda de los clanes, y lo que sucede es cuando estas instituciones se desploman o estas instituciones pierden la estabilidad que tenía que tener, el impacto psíquico que se sufre es muy grande, ¿sí? Bueno, acá no me voy a detener sobre el principio de la incertidumbre, el concepto de modernidad líquida, no sé si ustedes lo conocen, pero es lo que nos impugna. Pero lo que es importante acá es el tema de que el abordaje nuestro es desde el punto de vista de la complejidad y el acontecimiento de la DIU, y que la incertidumbre que nosotros llamamos, y de lo cual también tenemos doctorandos que trabajaron sobre esto, es lo que nosotros llamamos incertidumbre por disrupción, a diferencia de la incertidumbre vital que los otros filósofos y autores trabajaron. Y acá, bueno, entonces lo expliqué, lo que es importante, que esta incertidumbre está movida muchas veces por la velocidad, ¿sí?, del desarrollo de los medios de comunicación. Para que tengamos una idea, para que la radio la puedan escuchar o que puedan 1 trillón de personas, ¿sí?, llevó 38 años, la TV 13 años, el iPhone 4, Internet 3, el Facebook 1 año, y Twitter se llevó 6 meses hasta que 1 trillón de personas pudiesen utilizarlo. Quiere decir que los cambios que se dan en nuestra sociedad son muy vertiginosos, y el tema de cómo me enfrento con los cambios es muy problemático, ¿sí? Y acá, en los años 90, a diferencia de los años 60, que se pensaba que el estrés era uno de los factores de las afecciones cardiovasculares y de las depresiones, hoy en día, a partir del año 2001, ya se empezaron a desarrollar investigaciones, a partir del 2000, perdón, que se acuerdan en Corralito, en Argentina, el profesor Rufín, que en paz descanse, un amigo que se hizo amigo después que él estaba desarrollando de forma paralela a nosotros,
él estaba desarrollando, es un cardiólogo, uno de los cardiólogos más destacados de la Universidad de Favaloro, y él escribió de que en el 2001 hubo más de 20.000 muertes por infarto del miocardio, problemas del miocardio, más que en los años anteriores similares en la misma época. En la MIP, nosotros paralelamente con el profesor Collazo estábamos escribiendo en el libro de lo disruptivo, que es el libro que discutía al respecto, de que había que diferenciar entre lo que es el estrés, que es la tensión, o la incertidumbre, donde lleva eso a la parálisis, o sea, de que no sabemos cómo actuar. ¿Y quién lo sabe más que nosotros en el mundo actual en que vivimos, en esta sociedad, cuáles son los impactos? Es decir, que esa incertidumbre por disrupción se puede dar en todo este tipo de situaciones que no sabemos cómo enfrentarlas, y lo que antes eran estos, que eran los factores de riesgo que aparecen en todos los libros de medicina, nosotros hoy proponemos de que los factores psicológicos se dividan entre el estrés y la depresión y la incertidumbre como uno de los factores de riesgo que hay para tanto desde el punto de vista psíquico como físico. De acá, para terminar, les voy a traer el problema de lo que la incertidumbre crea. No sé si ustedes conocen el concepto de las 3 Fs. Las 3 Fs es el fight, que es la lucha ante la amenaza, el flight, que es la huida ante la amenaza, y la tercera F es el freezing o congelamiento, que también uno de nuestros doctorandos está trabajando sobre el tema. ¿Qué quiere decir esto? De que si tomemos el ejemplo, se lo voy a hacer gráficamente, si esto es un dibujo, yo lo máximo que llegué a dibujar en mi vida, vamos a hacer una imagen de esto, digamos que este es Juancito, que tiene un soma, como ustedes ven, una psique. Juancito va caminando contento, como lo ven la boquita ahí, contento por el mundo. Se aparece Pedro el Malo, Pedro el Malo, y Pedro el Malo lo va a dañar a Juancito, ¿sí? Entonces, como Juancito advierte que le va a hacer daño, él desarrolla defensas, también físicas como psíquicas. ¿Ven eso blanco que hay alrededor? Acá, ahí para iluminar. Si ven, esto son las defensas que Juancito desarrolla. Él desarrolla defensas y puede luchar contra Pedro o se puede escapar de Pedro. Eso es el concepto de lo que yo escribí, que lo llamo agresión. La agresión es una cualidad humana y que nos podemos enfrentar ante la lucha o la huida en forma permanente. A diferencia de la situación de que Juancito viene contento también, y se aparece Pedro, que se hace el buenito, de que no le va a demostrar que lo va a atacar, pero en forma solapada le comienza a hacer daño. Por ejemplo, en una violación, ¿sí? A la chica le hace daño, y esto no le permite a Juancito desarrollar defensas, ni psíquicas ni físicas, y le lleva al congelamiento, que es el freeze. Y esta es la diferencia que yo postulo, que escribí en mis artículos, la diferencia entre lo que es la agresión y la violencia. A modo de ejemplo, en una guerra hay dos países que uno está enfrentado al otro. El terrorismo no trabaja en la agresión, trabaja en la violencia, porque uno no sabe de dónde va a venir. Y nosotros podemos vivir permanentemente en entornos violentos, que esos entornos violentos amenazan a nuestra estabilidad somática y nuestra estabilidad. Con eso termino. Gracias.